Hubo un hombre en la historia que lo tuvo todo: poder, riqueza, un imperio que se extendía por todo el mundo conocido. 3 millones de soldados le obedecían. Decenas de millones de vidas descansaban en sus manos. Y sin embargo, cada mañana, antes de que comenzara el día, se sentaba solo y se escribía a sí mismo. No para ser recordado, no para ser admirado, solo para ser un poco mejor que el día anterior. Esta es la historia de Marco Aurelio, el último gran emperador de Roma y el filósofo más reticente que jamás existió. Marco Aurelio nació en el año 121 después de Cristo, en Roma, no en la pobreza, no en el anonimato, en el corazón mismo del poder. Su familia era adinerada, conectada, respetada, y desde muy temprana edad, quienes lo rodeaban vieron algo en él, una seriedad, una quietud, que la mayoría de los niños no llevan consigo. No le atraían los juegos, ni la ambición, sino las ideas, la filosofía, la pregunta difícil y silenciosa de cómo debe vivir una persona. A los 12 años, Marco comenzó a dormir en el suelo duro, a vestir capas ásperas, a soportar el frío, no porque tuviera que hacerlo, sino porque creía que la comodidad debilita. Y él no quería ser débil. Entonces, cuando tenía 17 años, todo cambió. El emperador Adriano, sin hijos, envejecido, moribundo, miró a través de su imperio buscando a alguien que lo heredara. Y sus ojos se posaron sobre Marco. Marco no lo buscó, no hizo campaña por ello, no lo quería, pero dijo que sí, porque el estoicismo ya le había enseñado algo. No elegimos nuestras circunstancias, solo elegimos cómo las enfrentamos. En el año 161 después de Cristo, Marco Aurelio era emperador de Roma, el hombre más poderoso del mundo, y el imperio estaba, de inmediato, catastróficamente en guerra. En el este, el imperio parto atacó. En el norte, las tribus germánicas cruzaron el Danubio. Una plaga, una de las peores en la historia de Roma, barrió las legiones y luego las ciudades. Millones murieron. Y Marco lideró, campaña tras campaña, no desde un palacio, desde una tienda de campaña, desde las orillas heladas del Danubio, desde el barro y la sangre de la frontera. Y cada noche en su tienda, a la luz de una lámpara, escribía, no órdenes, no estrategia. Se escribía a sí mismo, recordatorios, correcciones, confesiones. Escribió sobre la ira, sobre cómo a veces la sentía subir en él y la despreciaba. Escribió sobre las personas que lo frustraban y luego se recordaba a sí mismo que hacían lo mejor que podían, igual que él intentaba hacer. Escribió sobre la muerte, sobre cómo Alejandro Magno y Julio César, hombres que sacudieron el mundo, eran ahora polvo, y él también lo sería, no como un pensamiento sombrío, sino como uno liberador. Los escritos que Marco dejó atrás nunca fueron pensados para publicarse. No tenían título, eran notas privadas, un hombre rindiéndose cuentas a sí mismo sobre la persona que quería ser. Los llamamos las meditaciones, y casi 2000 años después, siguen en imprenta, siguen siendo leídas, siguen siendo subrayadas. ¿Qué escribió? Escribió que las opiniones de los demás sobre ti no son tu responsabilidad. Escribió que el obstáculo es el camino, que cada dificultad contiene en sí misma exactamente lo que necesitas para crecer. Escribió sobre el momento presente, siglos antes de que alguien lo convirtiera en una categoría de autoayuda. Y escribió, una y otra vez, sobre una sola cosa por encima de todo. La única cosa que creía que una persona siempre puede controlar. ¿Cómo respondes? No lo que te ocurre, ¿cómo respondes a ello? Marco Aurelio murió en el año 180 después de Cristo, en campaña, en el norte, en el frío, aún trabajando, aún luchando, aún escribiendo. Tenía 58 años.
Había gobernado Roma durante 19 años. Había mantenido unido el imperio a través de la plaga, la guerra y la traición. Y lo había hecho mientras libraba una guerra más silenciosa, la que hay dentro de uno mismo, la que todos libramos cada día. La historia recuerda a muchos emperadores, pero a Marco Aurelio seguimos acudiendo no para aprender sobre el poder, sino para aprender a cargarlo. Las meditaciones siguen en millones de mesitas de noche, subrayadas, con páginas dobladas, vueltas a abrir en los momentos difíciles, porque el hombre que las escribía para sí mismo, lo que significa que las escribía para todos nosotros. Si esta historia te llegó, hay más esperándote. Cada semana volvemos a las vidas e ideas de aquellos que la historia casi olvidó. Suscríbete y piensa en silencio.